Gracias, Gastón. En el mundo digital, las personas aficionadas a los teléfonos inteligentes son las primeras en hacer fila cuando salen estos dispositivos nuevos al mercado. Nuestra reportera Delany Zúñiga nos revela algunos detalles del esperado iPhone 6. Adelante, Delany. Gracias, Vanessa, y feliz inicio de semana a todos. A menos de un mes de aparecer supuestamente el iPhone 6, se han dado a conocer ciertos rumores, entre ellos su fecha de lanzamiento. Les tengo lo último del tan esperado teléfono móvil inteligente en el siguiente reporte. La ola de rumores y detalles del iPhone 6 podría llegar a su fin el próximo 9 de septiembre, fecha que el portal Recode indica como la que Apple eligió para presentar su más poderoso terminal hasta ahora. ¿Pero en qué se basan para fijar esta fecha? Además de filtraciones de fuentes cercanas, recordemos que el año pasado tanto el iPhone 5S como el iPhone 5C fueron presentados un día 10 de septiembre, lo que le concede más veracidad a la teoría de que el iPhone 6 o iPhone Air estará presentándose a principios de septiembre. Según muchos de los rumores, el iPhone 6 supone uno de los saltos más importantes en cuanto al diseño externo e interno del smartphone insignia de Apple. Entre lo más destacado se encuentra un botón de inicio rediseñado, un cuerpo más delgado y pantalla de zafiro. Es así como los nuevos iPhones pasarán por un gran rediseño, pero no solamente cambiará su tamaño, sino también gran parte de su estructura interna y por supuesto la externa. Por ejemplo, se dice que habría un procesador más rápido y mejores cámaras fotográficas. Continuamos con la famosa marca Apple, que no se detiene en sus avances. Esta vez quiere un mundo sin cables, hasta sin los de corriente. Apple ha conseguido patentes para un nuevo sistema de carga inalámbrica que puede abrir nuevas posibilidades a sus equipos. El sistema permitiría renunciar a los cables para recargar dispositivos como iPhone, iPad o inclusive su esperado iWatch. Y también facilitaría el diseño de equipos inalámbricos como ratones y teclados que no necesitarían toma de corriente. Definitivamente Apple desea romper récord y permanecer como la marca más famosa. Esto es lo que se está viviendo en el mundo de la tecnología. Recuerde todos los avances los lunes y viernes. Yo soy Delany Zúñiga, su reportera digital. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden, nos vemos en la red. Vanessa, regreso contigo. Muchas gracias, Delany, por ese informe y a ver qué nos espera el próximo 9 de septiembre. Y por supuesto, nos vemos en la red.